glutamato monosódico y reducción de sodio. Adelante, doctora Lee, puede compartir su pantalla cuando desee. Thank you, Dr. Soto Mendez. Muchísimas gracias, María José. Can everyone see my ¿Todo el screen? mundo puede ver mi pantalla en este momento? Sí, doctora, gracias. Sí, perfectamente. Perfect. Estupendo. All right. Well, thank you Bueno, everyone pues for muchísimas gracias a joining todo el today's mundo por estar aquí hoy wonderful seminar. en este I am fantástico delighted to seminario. be Estoy invited encantada de que and me hayan invitado y participating. de poder participar en este seminario. My Mi presentation, as presentación, Dr. Soto como ya Mendez ha mentioned, mencionado is María José on Soto, sodium reduction. tiene que ver con la We'll reducción talk del about more sodio y in vamos terms a of hablar how we, más as flavor sobre enhancers, todo can de aid los in potenciadores del successfully sabor y reducing del sodium. gusto umami y cómo pueden contribuir a reducir las cantidades de This sodio. is a map Este es un of mapa salt consumption by country. So del this is consumo de global, sal not por just sodium, but país, sodium no, bueno, chloride. no solamente de The sodio, World sino Health del cloruro de Organization sodio. recommends La 1 OMS milligram 5 recomienda que no grams se of ingieran salt más de consumption 5 per day, gramos de which is sodio about a al día. teaspoon of Esto equivale salt. más o menos And as a you can una see, most cucharadita all of de the sal countries y la mayor actually parte de los exceed that amount. países, And como se I've ve listed aquí, some of superan the estas countries cantidades. that I He want to talk enumerado about, algunos de los obviously, países de because los my que quiero research has been hablar done hoy porque mi in investigación se ha North desarrollado America. en The Estados USA Unidos. consumes Así average que Estados 6.9 Unidos grams consume de media daily, 8,9 and gramos Latin America diarios y ranges en from América Latina 7.3 vamos de grams to entre 12 grams. 7,3 So gramos a Colombia 12 gramos. Por was ejemplo, highest with Colombia 12 grams sería a el day, país donde hay un mayor around consumo 7.3 de gramos. sal diario. Spain Y 8.2 en grams, España, por Mexico ejemplo, 8.8 estamos en grams. So it's 8,2 within that gramos. range. Así que estamos siempre dentro de estos márgenes. Since my research has Mi focused on the investigación se ha United States, I centrado sobre wanted to todo en Estados also Unidos report to you what the y United States of America consumption voy, is like por and what the tanto, a hablarles del daily consumo recommendation is de sal in de terms sodio of en Estados FDA Unidos y las guidelines. recomendaciones So, siguiendo lo que dice la USDA Administración de guidelines, I should say, USDA Alimentos and y FDA Medicamentos de guidelines. Estados Unidos. So the Así que adequate tenemos intake that aquí is un recommended for sodium. una So this is ingesta not salt, it's adecuada, sodium. recomendada. Estamos hablando de sodio, Is no de about 1,500 sal. milligrams. Estamos hablando de And then the upper limit 1.500 is 0.3 miligramos. El límite micrograms. superior And sería again, this is about a 2.300 teaspoon of miligramos. Estamos salt. hablando, como decía The antes, de una average cucharadita intake de of sodio y sodium la from media de Americans is ingesta 3,400 diaria milligrams. ronda los So it's 3.400 actually miligramos. Por tanto, 226% estamos hablando above the de un adequate amount, which is 226% por again more encima than de la 1% ingesta adecuada, that es is decir, recommended. más del doble de la ingesta And recomendada greater diaria. than Ah, 97% of Americans Más del ages 1 and up. So it 97% de starts los from very early estadounidenses, y esto in empieza desde consume una edad muy sodium in temprana, quantities consumen above the sodio en adequate unas intake cantidades por set for their encima de age lo and que generation. es la ingesta Uh, adecuada para you su can edad understand that y the grupo adequate intake of 1,500 de milligrams is género. based on Sabemos que adults, estos not 1.500 infants, miligramos se obviously, refieren a adultos, no a learning. niños o niñas, por So supuesto. in the US, there En were Estados several sodium Unidos reduction ha initiatives habido starting varias in iniciativas de reducción del 2010. sodio Actually, it que se started in the iniciaron en 2010. De early hecho, 1980s and then empezaron got revised in en, 2010 when the eh, Institute of en los Medicine años 80 um, del año pasado, pero luego se presented a retomaron en report saying that 2010 cuando el really we Instituto de do need to Medicina reduce presentó un sodium informe que indicaba que and teníamos que further reducir intake. realmente el sodio, High consumption of porque sodium is el related to a alto lot of consumo de different sodio está chronic relacionado con diseases, mainly muchas cardiovascular enfermedades, diseases like sobre todo de tipo hypertension. cardiovascular o And hipertensión, por they ejemplo. were Ha urging habido FDA to le have pidieron a la mandatory action FDA standards and que that estableciera unas flavors would normas obligatorias a escala nacional voluntarily reduce sodium y in the hubo meantime. y In mientras tanto, se 2016, iniciaron FDA iniciativas actually para la reducción came up with voluntaria short and de la long-term ingesta voluntary sodium del volumen reduction de goals. sodio. And the short-term goals was Después, en for 2 2016, years se and plantearon long-term unos goals objetivos a for corto 10 y a years. largo plazo de 2 y 10 años respectivamente. Unfortunately, none of the Desgraciadamente, goals, ninguno de estos the 2 years and the objetivos, 10-year ni el goals, de 2 ni el obviously de the 2-year 10 goal años, por is supuesto, el de already 2 años ya from 2016 era has de reached 2016. the deadline
ya ha pasado la fecha final y no se cumplió este objetivo para entonces. En 2021, la FDA volvió a presentar una reducción voluntaria del sodio a corto plazo a 2 años y medio y, por supuesto, esta fecha también pasó en 2023 y seguimos teniendo dificultades para reducir el sodio porque no se trata de una tarea fácil. Así que en 2023 la FDA de nuevo dijo que se podían utilizar sustitutos del salto, por ejemplo, el cloruro de potasio y esto se incluyó en las normas de identidad. Em, Hemos publicado una revisión amplia, exhaustiva, en Ciencia Alimentaria. Sodium reduction strategies in foods, a scoping review. We looked through the literature Lo beyond que había en la 1970, literatura desde los años 70 en los países de habla inglesa y utilizamos cerca de 270 papers para hacer esta revisión exhaustiva y determinamos que había 4 estrategias básicas para la reducción del sodio en los alimentos. Primero, una reducción discreta y gradual sin modificar nada en el producto, pero reducirlo de una forma y a unos niveles en que los usuarios, los consumidores no percibieran esta reducción. La segunda estrategia más utilizada es la sustitución de la sal, por ejemplo, con el cloruro de potasio. Hubo algunos papers que trataron la posibilidad de cambiar la estructura de los alimentos, como por ejemplo en este pan, aquí la distribución del sodio dependía o variaba en cada una de las capas y por tanto se podía reducir el sodio, pero al mismo tiempo se mantenía la misma percepción del gusto salado. O se podía modificar la propia sal, por ejemplo, hacer una sal hueca o añadir menos masa, pero al mismo tiempo conservar esa percepción del gusto salado. Y luego entró la incorporación del umami. Esta fue una estrategia que se considera eh, que se puede utilizar ampliamente, por ejemplo, en matrices líquidas o sólidas. Sin embargo, no se utiliza lo suficiente y esta nos pareció que era una de las estrategias prometedoras. Vamos a abordar un poco en qué consiste esta estrategia. Vamos a hablar primero de qué es el umami. El umami se conoce como el quinto gusto básico. Si ya sabéis que hay 5 gustos básicos que nosotros entendemos de una forma académica, que es lo amargos, dulce, salado y el umami. Y esto se describe como muy sabroso, salado y tiene también ese aspecto sabroso que es muy palatable. Esto se puede conseguir con distintos compuestos y el principal es el que utilizamos, que es el glutamato monosódico, el GMS. Realmente es una sal de ácido glutámico que es un aminoácido que se produce de forma natural y vemos que esto puede haber un enlace con el ion de glutámico y puede formar el ácido glutámico. De nuevo, el ácido glutámico es un aminoácido que se produce de forma natural y el sodio es un mineral natural que realmente necesitamos. No necesitamos un exceso, pero sí que es un mineral esencial. No hay una diferencia química en el ácido glutámico y existen también en muchos alimentos de forma natural, como los tomates, los champiñones y en otros productos que creamos, por ejemplo, como el queso parmesano o la salsa de soja, el GMS
también se da en otros productos. Vamos a aprender un poco más sobre el glutamato monosódico o GMS. Tiene 2/3 de sodio menos que el cloruro de potasio. ¿Y qué significa esto? El GMS incluye sodio y lo que estamos intentando hacer es reducir el sodio. Pero entonces, ¿por qué lo utilizamos en el glutamato monosódico? Bueno, las moléculas aquí son más grandes que en el cloruro y consigues una densidad de sodio en 2/3 menor que en el cloruro de sódico. No solamente tiene menos, sino que además te ayuda a utilizar menos. Tiene atributos muy positivos como su sabor salado y reduce las percepciones negativas. Además, se considera un potenciador del gusto. Bloquea el amargor, que es un aspecto, una percepción negativa, pero tiene muchos papeles interesantes como potenciador del sabor. Además, puede añadir una sensación de viscosidad porque se queda adherido a la lengua y dura más y provoca la salivación. Por eso se dice que el GMS tiene un perfil duradero. En Estados Unidos, y esto lo digo porque en distintos países las fuentes de sodio pueden variar enormemente. En Estados Unidos, las fuentes de sodio proceden sobre todo de alimentos procesados. Un 70, del 70%, un poco más del 70% de la fuente de sodio en los alimentos procesados. Vemos aquí que son snacks, vemos el pan, vemos los panecillos, que son las principales fuentes de sodio según el CDC. Y debido a este hecho, en nuestro grupo de laboratorio estudiamos estos alimentos como un sistema alimentario y un modelo alimentario. Yo presento aquí mis papers en esta diapositiva. Si queréis más detalle, información más detallada, podéis consultar estos papers publicados porque por las limitaciones de tiempo estoy hablando de una forma muy genérica sobre la investigación que hemos realizado. En 2019 y en 2020 realizamos un estudio sobre la reducción del sodio en los snacks, como por ejemplo el arroz inflado y las patatas fritas. El objetivo era comparar la aceptabilidad, es decir, la aceptación por parte de los consumidores de las patatas fritas y el arroz inflado condimentado con potenciadores del sabor también en catas ciegas, con información de los ingredientes y también con información de los ingredientes y con información previa. Lo hicimos en condiciones diferentes porque queríamos valorar en qué medida eh, de cara a los consumidores era importante saber si había una reducción o un aumento del contenido de sodio y si había un potenciador de sabor, eh, si esto afectaba a la percepción de los consumidores. Esta es una estrategia muy útil a la hora de valorar los productos con una cantidad de sodio reducida. Utilizamos como base los objetivos de reducción de sodio a largo y a corto plazo. En el caso del arroz inflado, utilizamos el objetivo a corto plazo de 2 años, que era del 20%, y el objetivo de reducción a largo plazo, que eran 10 años, y equivalía al 57%. En el caso de las patatas fritas, a corto plazo, en 2 años era una reducción del 18% y del 51% a 10 años. Y estos son los productos que hemos utilizado. Este es el arroz inflado. Es un producto que nosotros hemos elaborado nosotros mismos con una máquina de extrusión. Y estos son las patatas fritas que compramos sin sabor
y después les dimos nosotros el sabor y utilizamos distintas cantidades de sal. Esto es el texto informativo que recibían los consumidores al hacer la prueba y habla de la necesidad de reducir el sodio, sobre todo porque pueden provocar enfermedades como hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera. Luego hablamos de las normas o recomendaciones de la FDA de la reducción del sodio, y cuando redujimos el sodio vimos que a los consumidores les gustaba mucho menos, porque nos dimos cuenta de que se podían crear productos muy saludables, pero que si no gustaban a los consumidores, no iban a servir su finalidad, porque al final, como dice un dicho inglés, puedes llevar al caballo al abrevadero, pero no puedes obligarlo a beber. Así que lo que se pretendía era hacer que ayudar a los consumidores a consumir estos productos con una reducción de sodio, pero haciendo que fueran palatables. Se ha utilizado el GMS y el I+G, que son una solución muy útil para mejorar la palatabilidad y contribuir a la aceptación por parte de los consumidores. Dentro de nuestros hallazgos hemos visto que efectivamente se mejora el sabor de las muestras en cuanto a la información que recibían los consumidores. Esto no redujo en absoluto la aceptación por su parte de los productos. Y esto es estupendo porque se sabe que en algunos países la percepción de los consumidores puede ir en detrimento de la prueba, pero en este caso, en Estados Unidos, no les importó el hecho de conocer esta información a la hora de degustar los productos. En el texto que les facilitamos de información no aumentó excesivamente su aceptación de los productos, ni hubo una diferencia real con con respecto a la falta de información. Vimos que las cualidades de productos sabrosos, salados, o que se aproximaban al gusto del ajo, eran crujientes, eran factores que les gustaban a los consumidores. Hemos hecho un estudio sobre el potenciador del sabor en los panes, tanto blanco como integrales. En este paper que se publicó en 2022 pueden encontrar más información al respecto. ¿Y por qué nos centramos en el pan? En la mayor parte de los países occidentales, también los de habla hispana, hay un gran consumo de pan, es uno de los productos básicos. Nosotros normalmente no tendemos a consumir además una única rebanada, sino que a lo largo del día se consumen varias. Y el pan, de hecho, contiene un gran contenido de sal porque suele utilizar para reforzar la red de gluten, también para regular la actividad de las levaduras, para fomentar la fermentación de la masa, aportar sabor y también influir en la textura. Así que el papel de la sal en el pan es muy variado. Hay varios papeles. De hecho, es uno de los 3 productos principales que más consumen los estadounidenses y que contribuyen a un mayor consumo de sal. En el diseño experimental que hicimos, probamos con pan blanco y con pan integral. Teníamos uno con toda la cantidad de sodio, también hemos utilizado la recomendación de la FDA de una reducción del 43%, que es uno de los objetivos a largo plazo, y también otro de los objetivos recomendados a más largo plazo del 60% de reducción de sodio. Y añadimos GMS y no lo añadimos para hacer unas comparaciones. Hicimos las catas de los consumidores y utilizamos la escala hedónica de 9 puntos modificada que se ve aquí, que va desde un profundo desagrado hasta un 9, una apreciación máxima, siendo el 5 ni lo uno ni lo otro. Hemos hecho
una valoración por parte de los consumidores de su preferencia global, su gusto por lo salado, por lo sabroso y el gusto de la textura. Y les dimos también unos productos para que limpiaran el paladar entre una y otra prueba. Aquí teníamos el control con el sodio completo en la columna A. Vemos que en sodio reducido, sin con GMS, sin GMS, y hicimos la valoración en lo que se refiere al gusto en general, al gusto en cuanto a lo salado que eran, en cuanto a lo sabroso que eran y por su textura. Y esto con una reducción del 43% de sodio. Esto no redujo el gusto por parte de los consumidores o el aprecio por parte de los consumidores. En el caso del pan integral, vemos lo mismo. Aquí lo que se refiere al sabor salado, al gusto salado y al sabor salado y al gusto sabroso, vemos que hay una reducción. Cuando hablamos de la adición del glutamato monosódico, vemos más o menos los mismos niveles. Esto nos permitió concluir que ni siquiera necesitamos potenciadores del sabor, que con el sistema que nosotros utilizamos, que es un sistema modelo, nos permite reducir hasta un 43% de sodio. Sin embargo, cuando ya hacíamos una reducción del 60%, aquí sí vemos una diferencia significativa con lo que era el pan de control con la cantidad completa de sodio. Nuestras conclusiones de este estudio es que la textura es una de los factores que más influía en que a los consumidores les gustara o no el pan. Si se reduce demasiado la sal, no es tanto por la cualidad de salado, sino por el factor de la textura, lo que determina que a los consumidores les guste o no. Así que vimos que podíamos jugar un poco con las cantidades de sal y consideramos que hasta una reducción del 43% podíamos hablar de que eran productos comparables. Ya, por encima de esto sí que se afectaba realmente a la textura. El sabor, el gusto salado podía aumentar en panes con sodio reducido si se añadía el glutamato monosódico. También podíamos aumentar el retrogusto salado. En el mapa que nosotros utilizamos, podíamos también ver el dulzor de los productos y también nos dimos cuenta de que podíamos jugar un poco con esta cualidad. En la cantidad te permite ajustar tanto la sal como el glutamato monosódico en los panes y jugar un poco con esto. Con esto quiero dar las gracias y reconocer a Aubrey Dontman, que es una de mis colaboradoras, y a la corporación Ajinomoto, sobre todo a Ana San Gabriel, a Tia Reins y a Iyasu Abegaz, que son las personas que han patrocinado una buena parte de las investigaciones que he mostrado. También me gustaría reconocer el Comité Técnico Internacional del Glutamato, al Instituto para el Progreso de las Ciencias de la Nutrición y la Alimentación y, por supuesto, a FINUT y en concreto a la doctora María José Soto Méndez, que me ha permitido hacer esta presentación. Muchísimas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Mil gracias por la presentación a la doctora Lee, una presentación muy interesante para muchos de nosotros con información novedosa porque teníamos algunas percepciones pues distintas también sobre el glutamato monosódico específicamente. Y aunque creo que no llegó a colocarla en el chat de preguntas y respuestas,
Hay una cuestión muy interesante que nos hace Rubiceli Medina Aguilar y nos habla justamente que el glutamato monosódico, en su opinión y por sus conocimientos, ha sido controversial por su capacidad de causar algún efecto no deseado en la salud, favorecer el comportamiento adictivo, dice, por estimular esos receptores glutamatérgicos cerebrales y que si nos puede comentar usted, doctora, si en sus conocimientos hay algún resultado sobre efectos de salud no deseados y su opinión, digamos, al respecto de acuerdo con las investigaciones que ha llevado a cabo. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Yo no soy nutricionista. En mi estudio, nosotros no valoramos los estudios sanitarios, los efectos sanitarios, pero como he dicho antes en mi presentación, el GMS es glutamato y sodio combinados. Y al final, cuando se em, mm, em, procesan en nuestro cuerpo, hay muchas proteínas que contienen glutamato porque es un aminoácido que se produce de forma natural y luego está el sodio, que es el cloruro de sodio. Así que no hay gran diferencia. Además, el GMS tenía. Y esto depende de las generaciones y del país, porque otras generaciones ya han pensado que el GMS es malo y también en Estados Unidos, pero hubo un paper que se publicó, bueno, hay muchos papers, no, perdón, ha habido una carta en, creo que en los años 50 del siglo pasado em, que decía que la persona decía que cuando yo consumo comida en un restaurante chino, la comida china tiene glutamato y esto me provoca dolores de estómago, malestar estomacal, etcétera. Y esto se consideró el origen de lo que se denomina el síndrome del restaurante chino que se asocia con el glutamato. Sin embargo, yo les digo a mis alumnos que desde un punto de vista químico, el glutamato se da incluso en la leche materna y no hay evidencia sobre esto. Si pensamos en las investigaciones que se han realizado, la única que quizás podría indicar que existe y, y en este sentido estoy hablando de algo que excede mis conocimientos, pero em, se habla de que podría haber un efecto negativo si se inyecta directamente en el cerebro, pero esto se ha hecho en pruebas con ratones, pero esto no es algo que hagamos con las personas, así que no tiene nada que ver con ingerirlo, pasarlo por el proceso digestivo y la liberación. Bueno, que atraviese la barrera del cerebro es un ciclo completamente diferente que no tiene nada que ver con esto. En la literatura que existe, no hay ningún paper que yo conozca que indique que el GMS tiene ningún efecto negativo para la salud. Dicho lo cual, hay personas que son más sensibles al GMS, pero igual que hay personas alérgicas a los cacahuetes, que pueden ser un alimento muy saludable para otras personas, pero realmente puede causar daños a las personas que son alérgicas a este producto, a este alimento. Y podría haber personas que sean alérgicas al GMS, pero si miramos su estructura química y el proceso de digestión, no hay nada que nos haga pensar que pueda ser poco saludable. Y este síndrome del restaurante chino, como le digo a mis alumnos, es posible que se deba a que la comida china es tan rica que la gente tienda a comer demasiado y esto puede ser lo que dé lugar a estos síntomas como malestar estomacal o náusea, que son también síntomas que se asocian con un empacho. Así que no sé si puedo responder a la parte de la adicción que comentabas en esta pregunta, pero sí que tengo que decir que la comida sabe muy bien y es verdad que uno tiende a consumir más de lo que consumiría de otros alimentos, ¿no?
Sí, me sentí identificada con la pregunta cuando usted y yo nos reunimos previo al evento precisamente, yo, una estudiante del año 2000 de nutrición, cuando tenía que dar recomendaciones para hipertensión, recuerdo decir el glutamato monosódico o lo que contenga, ¿no? Porque tiene tanto más sodio que la sal y para mí fue una novedad conocer que realmente ha sido una solución, porque tal y como aprendí también que el gusto es una cosa y el sabor es otra, pues justamente no es solo un gusto salado, sino un sabor como tal que da otro tipo de percepciones y que se queda más tiempo en la boca. Así que me pareció muy interesante hacerle la pregunta porque me sentí identificada. Somos muchos los profesionales que pensamos que puede tener un efecto para personas que tienen hipertensión, pero lo tiene menor al propio cloruro de sodio, que sería la sal, ¿no? Alguien nos hace la consulta por acá, que lo hizo de forma anónima, si el glutamato monosódico se puede usar en las preparaciones caseras ya y cómo se haría y si hubiera algún efecto secundario, lo que hablaba ahora usted del exceso, ¿no? Bueno, de hecho, yo recomendaría que lo probaran, como he mostrado en nuestro estudio de investigación, que está muy controlado. Nosotros redujimos el contenido de sodio hasta un 43 y un 60%, que es una reducción muy significativa, ¿no? Así que yo diría, vamos a reducir un 25% de esto y vamos a utilizar el GMS, que no solamente tiene 2/3 menos de sodio, sino que además añade mucho a lo que se refiere al gusto salado, al sabor sabroso, sabroso simplemente con un pequeño toque, ¿no? No lo sustituiría por completo, porque si se redujera en una proporción de 1 a 1, reduciríamos un 2/3 de sodio, pero si por ejemplo, si se retiran 10 gramos de sodio, yo utilizaría 2 gramos de GMS, así que serían 2/3 y esto sumado a 2 gramos más. Y por esto yo creo que es una estrategia muy eficaz Claro. que podemos utilizar para la reducción del sodio y es eficaz, pero porque no he hablado de esto, pero lo cierto es que la reducción del sodio es muy difícil porque en algunas matrices alimentarias hay unas estrategias, hay un número de estrategias limitadas que se pueden utilizar. Por ejemplo, hay productos que tienen muy poca sal. Las sopas tienen un contenido de sal, pero no podemos modificar su estructura y tenemos que recurrir a sustancias químicas. Así que nosotros hemos mostrado una aplicación tópica en los snacks, que es muy diferente de lo que es la aplicación o el uso en el pan, donde la sal y el GMS se disuelven durante la preparación. Además, el GMS es muy versátil como potenciador del sabor y se puede utilizar en muy distintas matrices alimentarias. Aparece en el queso, en la salchichas, son productos que contienen mucha sal y cabe preguntarse cómo podría funcionar aquí el GMS. En casa yo recomendaría encarecidamente que se utilizaran pequeñas cantidades, porque creo que además hace que los platos sean más sabrosos y en los simplemente un pequeño chorrito de GMS puede contribuir a reducir enormemente la cantidad de sal. Excelente. Tengo dos preguntas que las voy a unir, doctora, por cuestiones de tiempo, así aprovechamos, y es precisamente la sensación o el conocimiento de algunas personas de que el glutamato monosódico podría generar dolor de cabeza o migraña y que está asociado, y nos dice Carolina si es precisamente esto sucede porque hay produce una condición médica o hay una condición médica previa y obviamente la relación con cuestiones como obesidad y lo que hablamos de la hipertensión. Es un poco preguntas muy generales asociadas a cuestiones de salud
que voy a tener que consultarle. Sé que nos ha dicho que no es una expertise, pero sé que conoce del tema, así que le lanzamos la pregunta. Sí, bueno, en cierto sentido, yo creo que esto se puede deber a que hay un cierto sesgo, porque, de nuevo, el síndrome del restaurante chino me hablaba de dolores de cabeza, sudores, indigestión, y, y esto se ha puesto en relación con el GMS, pero si lo pensamos desde un punto de vista lógico, como científicos, y esto además fue una única persona que escribió una carta después de experimentar estos síntomas. Así que hay mucha leyenda detrás de esa carta, ¿no? Que no fue una persona de verdad, que esto no ocurrió en realidad, porque esta persona afirmaba que era una médica, pero, y escribió esta carta, esta publicación, pero eh, no hay ni que pensar en el síndrome del restaurante chino. Los alimentos son muy complejos y esta persona eligió un único compuesto para responsabilizarlo de todos estos problemas de salud, estos síntomas. Hay personas que sí que son más sensibles al GMS, pero realmente no sabría decir cuáles son los síntomas que perciben. Así que mm, no sé si realmente existe esta relación. Mi perspectiva, mi punto de vista sobre esto es que podemos estar hablando de una información sesgada que está forzando, digamos, que se establezca esa relación. Y mi pregunta es, si tienes tomate, si comes tomates, champiñones, pescados, queso parmesano, patatas, todos estos productos tienen GMS. Se los alimentos naturales lo contienen de forma natural. Entonces, vamos a separar el GMS de todos estos alimentos naturales. Si, o sea, la pregunta es, si tú no has introducido artificialmente el GMS y comes un alimento que lo contiene de forma natural, ¿te da dolor de cabeza? Así que si vas a atribuirlo a un único compuesto que está en muchos alimentos de origen natural, pues es algo que quizás cada persona tendría que probar en sí mismo. Por ejemplo, ¿me da dolor de cabeza el queso parmesano o me dan dolor de cabeza los tomates? Claro. En fin. Claro, y alguno de nuestros asistentes incluso nos confirma, es súper interesante y cuando nuestros asistentes puedas también vean los comentarios, porque muchas veces nosotros mismos respondemos, solo menos de 1% de la población general presenta una reacción de tipo alérgico al glutamato monosódico. Así que es un sustituto común para intentar reducir el sodio y por consiguiente la reducción de sodio pues obviamente debería apoyar a las cuestiones de tratar de hacer la prevención en la parte de hipertensión, casos de obesidad relacionados a este tema, ¿verdad? Así que, doctora, estamos súper agradecidos por su ponencia el día de hoy porque nos da una perspectiva también distinta, más tecnológica y para nosotros es muy relevante haberla tenido acá. Gracias por su tiempo, gracias por la exposición. Hay algunos comentarios en inglés dentro de la sección de preguntas y respuestas, por si quiere echarle un vistazo, aunque creo que los intenté revisar. Jennifer Bernal, por ejemplo, hace alguna preguntita por ahí que yo no pude abordarle a usted con ella, pero se la puede responder en el botón azul y lo puede hacer con un textito, doctora. Así que es libre, si quiere quedarse un ratito más escribiéndole a estas personas esos comentarios, los que estén en inglés, porque creo que los demás están en español. Mil gracias por su tiempo, una excelente ponencia y yo creo que nos merece la pena que esta grabación volvamos a verla en el canal YouTube porque vamos a aprender seguramente mucho más que lo que se obtiene en el primer momento, ¿no? Está bien verla nuevamente. Mil gracias por su tiempo, doctora, y vamos a pasar a la próxima ponencia. Por supuesto, ha sido un placer. Simplemente quería decir que me pueden escribir, me pueden buscar en Google o para
enviarme sus preguntas por correo electrónico. Yo intentaré responder a sus preguntas y ahora mismo voy a intentar responder a la pregunta de Jennifer en el apartado de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muy feliz día.